Y me tocó hoy día hablar de Nehemías. Dice, el principio de una vocación apasionante. Y bueno, primero quiero darle gracias a Dios, bueno, a nuestro pastor, a nuestro hermano Jorge, que me han dado la oportunidad de poder compartir un mensaje con ustedes. Y más allá de sacarme un extracto del libro de Nehemías, queremos ver la vida en sí de él para poder sacar un ejemplo para nosotros. eh, por medio de un llamamiento, de una inquietud, de una congoja que él tenía en su corazón. Vimos tristeza, vimos un clamor, una oración que venía desde adentro, de su corazón, de una inquietud. Bueno, dice de un extracto del libro de estos hombres que estamos pasando. Bueno, dice, el llamado o inspiración que una persona que siente procedente de Dios para llevar una forma de vida. Dice, cuando somos jóvenes, no tenemos una dirección clara cómo debemos ser o cómo comportarnos, sin la guía adecuada, sin tener lecciones cristianas. Tendemos a seguir ejemplos de nuestro entorno, ya sea de nuestros padres, de nuestros amigos, compañeros de trabajo, compañeros de colegio. Sin la guía de Dios, vamos rescatando solamente de lo que nos rodea. Dios trata de manera distinta con cada uno de nosotros. Dios nos pone un llamado en nuestros corazones. Primeramente, nos rescata de la muerte y nos libra del pecado. Nos hace ser parte de su familia. Nos llama hijos y nos transforma en discípulos de Él. Después de esto, ¿qué deberíamos hacer o qué nos debería inquietar? Una vez que ya el Señor nos ha rescatado, ya una vez que el Señor nos ha limpiado, ya una vez que el Señor nos disipula, eh, tenemos que tener una inquietud, tenemos que tener o buscar ese llamado que el Señor pone en nuestros corazones. Es importante ir sembrando una semilla en quien lo necesita. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Hay un llamado para cada uno de nosotros. Dice, el pueblo judío estaba exiliado en Babilonia hace 70 años. Esdras ayudó a reconstruir el templo, pero faltaba alguien que reconstruyera los muros de Jerusalén. Eh, Dice que Nehemías vivía en Babilonia, donde se desempeñaba como copero. Hiciera un cargo muy importante durante la época, considerado persona de confianza del rey. Nehemías recibe una noticia importante, y esa noticia la podemos ver en el libro de Nehemías, eh, capítulo 1, y voy a leerle desde el 2 y el 3. Importante que entendamos lo que dice acá para poder entender lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dice que vino Anaín, no, Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les preguntaron por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia están en gran mal y afrentan el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré, hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Es importante tomar esa parte. Dice, cuando Nehemías recibe la noticia, dice, cuando oí estas palabras, dice, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Entonces, para que nosotros vayamos entendiendo más o menos el concepto y viendo el propósito que Dios pone en el corazón de Nehemías, él se entristeció, tuvo tristeza, tuvo
tuvo pena, dice, por la noticia recibida, por lo que estaba pasando en Jerusalén con sus hermanos, dice, y ayunó y lloró, y dice que hizo duelo, y oró delante de Dios. Entonces, para que nosotros después podamos ir respondiendo algunas preguntas, tenemos que tomarnos de ese versículo para que podamos entender el propósito de Nehemías y el llamamiento de él. Continuamos, dice, si sentimos algo o sentimos necesidad, es porque Dios lo produce en nuestros corazones. Deberemos averiguar qué quiere el Señor de nosotros. Nehemías no sabía desde un principio por qué se sentía así. Y, y vemos como él oró a Dios, se humilló y se arrepintió y pidió perdón por su pueblo. Esto es lo que Dios quiere que hagamos. Después, en este mismo capítulo, hay una oración muy importante que hace Nehemías eh, por él y por su pueblo, donde el Señor escuchó, dice, inclinó el oído el Señor a este clamor, a este gemir que Nehemías tenía por estar ahí, por poder ir a reconstruir o ayudar o hacer un aporte. Eh, Podemos ver ahí en Segunda de Crónicas 7:14, eh, dice por lo tanto, dice que el pueblo fue humillado, dice, y oró, dice que el Señor escuchó la oración de su pueblo. También podemos ver en, en el Salmo 51:17, dice, eh, el Señor no rechaza un espíritu contristo y humillado, dice. El Señor dice que Él tiene, y dice que no desprecia, dice los sacrificios de Dios son del espíritu, quebrantado. Al corazón con Cristo y humillado, no desprecia, tú no despreciará, oh Dios, dice el Salmo 51:17. Dice que si nosotros nos arrepentimos, si nosotros nos humillamos delante del Señor, el Señor nos va a escuchar, el Señor va a tener misericordia de nosotros, de nuestro clamor. El Señor no echa fuera a un espíritu quebrantado. El otro día me acordaba de lo que decía nuestro hermano Jorge, decía que hubo un tiempo que los varones decayeron, que como a lo mejor como la vez pasada, que bajaron en gran número. Y él me decía, yo oré por cada uno de mis hermanos y en la próxima reunión estuvieron todos acá. Y qué importante cuando uno ora al Señor, cuando uno ora por el prójimo, eh, vemos que hay una contestación de Dios de parte de nuestro. Cuando nosotros oramos y oramos con clamor, cuando oramos con gemir, cuando oramos desde adentro, cuando pensamos en el prójimo más que en nosotros mismos, muchas veces nos olvidamos de orar por el otro, nos olvidamos de que a lo mejor la persona que está al lado de nosotros lo está pasando más mal que uno y nosotros tenemos que buscar ese propósito, tenemos que buscar en oración lo que el Espíritu Santo nos pone. Dice que el Espíritu Santo pone en nosotros por qué orar y la única forma es haciéndolo así. Después dice, bueno, el primer paso para este llamamiento dice que el Señor pone una preocupación en nosotros. Después viene el arrepentimiento y la tristeza, cuando nosotros empezamos a pedir perdón, no tan solo por nosotros, por nuestros pecados, también deberíamos pedir nosotros que somos cabezas de familia, pedir perdón por nuestra familia, por lo que hace nuestra familia, pedir perdón por lo que hace nuestra nación. Muchas veces deberíamos abarcar un poco más de lo que vemos. Muchas veces solamente pedimos perdón nosotros, pero nosotros somos responsables como varones, como sacerdotes de familia, somos responsables de nuestras esposas y de nuestros hijos. Nosotros también tenemos que pedirle perdón a nuestro Señor
por lo que hacen nuestros hijos, por lo que hacen nuestras esposas. Somos responsables de nuestra casa. Entonces es necesario también que nosotros pidamos perdón por lo que hacen los pecados de nuestra familia, de nuestra nación. Después dice, el tercer paso dice, hacer algo, algo por los demás. No tan solo quedarnos con la sensación de que podemos hacer algo, de que muchas veces quedamos con la preocupación solamente. Podemos ver a alguien que necesita, no sé, comida afuera de la calle y dice, uy, qué pena que esa persona esté pasando hambre o pasando frío, pero no hacemos nada. Es necesario que esa preocupación vaya con el hacer. Cuando nosotros nos preocupamos por alguien o por algo, que también vaya de la mano por hacer algo, con movimiento, con la acción, no tan solo quedarnos con la preocupación. Aquí vemos Nehemías, se preocupó y oró, pero él también pidió al rey que fuera mandado a Jerusalén. Muchas veces posponemos cosas por nuestro trabajo, por lo que hacemos, pero si usted ora, por ejemplo, si hay alguna actividad o tenemos que salir a evangelizar y usted me dice, ¿sabe qué, hermano? Yo ese sábado yo tengo que trabajar. Órele al Señor y pídale. Y a lo mejor que toque el corazón de su jefe para que le dé libre. A mí una vez me pasó, tuve un evento y yo tenía que trabajar, yo trabajaba en restaurante, trabajaba los fines de semana. Y ese evento era fin de semana. Y yo anhelaba tanto estar en ese evento, eh, que no me lo quería perder y le oré al Señor y le pedí, le dije, Señor, yo quiero estar en el evento, yo no me lo quiero perder. Y yo sabía que tenía que trabajar. Y llego allá y bueno, el jefe me dice, oye, Julio, ¿sabes qué? Ese día, este fin de semana, tengo mucha gente, te voy a adelantarte unos días libre porque eh, tengo mucha gente para este fin de semana. Y de la nada me dieron libre, y no tan solo uno, me dieron libre los 2 días que necesitaba, y eso fue porque oré al Señor y le pedí porque yo quería estar en el evento. Entonces, muchas veces podemos hacer eso, hermano, muchas veces nos posponemos por muchas situaciones, pero si usted le ora al Señor que quiere estar ahí o que quiere ser enviado o que quiere servirle al Señor de alguna u otra manera, el Señor va a escuchar su oración, porque no está pidiendo algo material, no está pidiendo algo que sea para usted, sino está pidiendo algo para servirle al Señor, por hacer algo por los demás. Entonces, muchas veces nosotros podemos pedir a Dios eh, para ser enviados, para poder servir a otro, para que esa preocupación termine en acción. No solamente nos quedemos preocupados por hacer algo, sino que termine, que usted haga algo en concreto. También dice, veremos cosas a nuestro alrededor que nos preocupan o nos inquietan, como les decía, pero no hacemos nada por los demás. Solamente nos quedamos con las ganas de hacer, pero no hacemos nada. No sentimos motivación por hacer algo, pero cuando oramos, el Espíritu Santo, dice, nos pone la inquietud y la motivación de hacer algo. Y desde ahí, dice, a mí viene ese llamado. Cuando nosotros oramos y oramos en el Espíritu Santo pondrá la inquietud y la motivación de hacerlo. Y desde ahí empieza a producir ese llamado en su vida. Desde ahí empieza a haber una inquietud, ya sea, por ejemplo, a través de un ministerio, a través de cosas, situaciones que pasan alrededor, de un matrimonio quebrantado, de un hijo metido en adicciones, de un vecino que tiene problemas con otro vecino, de tantas cosas, de gente que está endeudada, sobreendeudada, que ya no sabe qué hacer, de problemas de muchas índoles que podemos ver en el día a día, pero son demasiados, que usted puede ver una mamá sufriendo por un hijo que está metido en la droga, una esposa que está sufriendo porque es maltratada por su esposo, un hombre que ya no tiene dónde salir porque está sobreendeudado, otra persona que no tiene trabajo, y así muchas situaciones que nosotros vimos en el día a día. El Señor pone en nuestros corazones ese llamado, ya sea a través en nuestra iglesia de poder servir de alguna manera o a través de alguna persona que está sufriendo y está pasándolo mal. Y podemos orar por esa y interceder y a lo mejor motivarnos a hacer algo, a intervenir de alguna forma.
bueno, y dice, este hombre, Nehemías, sintió el llamado que hizo Dios en su vida a través de esta oración. Podemos ver la intención en su corazón. Bueno, en Nehemías, ahí, cuando en el capítulo 2 y versículo 4 dijo, el rey vio la tristeza y la inquietud que tenía Nehemías. Entonces el rey le dijo, ¿qué cosa quieres? ¿O qué pides? Le dice el rey a Nehemías. Y dice, entonces oré al cielo, dice, entonces Dios, oré a Dios de los cielos, dice, y, y él le pidió ir dice, envíame a Judá. Dice, quiero ir a los sepulcros de mi padre y rectificaré en los muros. Y, y el rey fue tocado por el Señor y lo envió lo envió al pueblo de Nehemías para poder concretar lo que estaba sintiendo en su corazón, de poder reconstruir los muros. Después en el 8 dice que le pide una carta para ir pasando por los otros pueblos para que no le pasara nada. Eh, dice que él dice más adelante en el 8, me concedió el rey según la beneficencia de la mano de Dios que venía sobre mí. Entonces, lo que Dios ha puesto en el rey para hacerme enviado a Nehemías fue producto de la oración. Fue producto de que Nehemías oró ferventemente por lo que él quería y por lo que estaba sintiendo, por ese llamado de Dios. Por eso es importante que nosotros oremos con una dirección, con algo en concreto. Cuando nosotros tenemos esa inquietud, ese llamado por algo, por alguien, por los ministerios. Yo sé que el mismo hermano Jorge de repente se ha sentido cansado o de repente preocupado porque los hermanos no asisten, pero él tiene un llamado, ese llamado es por nosotros. Él quiere que cada uno también siga creciendo en la enseñanza, que él se preocupa porque nosotros sigamos aprendiendo, él se preocupa para que nosotros sigamos creciendo espiritualmente. Y ese es una inquietud y eso es lo que puso Dios en él. Y así como nuestro pastor, y así como a lo mejor en Jorge Gatica, que le puso la motivación de poder enseñar, de poder servir. Cada uno tenemos un llamado, el llamado que tiene nuestro hermano Mauricio, de poder llevar la adoración, de ser un levítico, de poder ser esta persona que nos administra en la alabanza, de que nos podamos nosotros poder gozarnos en la presencia de Dios cuando podamos alabar. Todos tenemos un llamado distinto, todos tenemos un propósito en nuestra vida. Y ese propósito solamente podemos descubrirlo cuando el Señor va trabajando en nuestra vida. Hemos podido ver el crecimiento de nuestro hermano Cristian, de nuestro hermano José. El otro día hablábamos, el pastor Leo decía, José está tan espiritual, decía, lo único que quiere pasar acá en la iglesia, y tiraba la talla sobre eso porque ve que hay un hambre de parte de nuestro hermano, de que a lo mejor dentro de esta lesión que tuvo, había un propósito de que él pudiera a lo mejor buscar, encontrar al Señor en su casa, porque muchas veces el ritmo de vida que tenemos, ya sea del trabajo, el colegio, o de un montón de cosas que podemos ver en el día a día, no tenemos ese tiempo y esa intimidad con Dios. Y a lo mejor tuvo que pasar eso para que él pudiera tener ese encuentro, pudiera seguir aprendiendo, poder seguir creciendo y encontrar también el propósito que tiene Dios en él. Y así en cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros nos apartamos, nos cansamos, nos alejamos, pero dice en su palabra en Romanos 11:29, dice que el llamamiento es irrevocable, dice. Yo leía esta palabra, muchas veces uno, no sé, puede pasar muchas situaciones que de repente nos hacen apartar, no de Dios, sino de la iglesia o de cosas
que nosotros tenemos por costumbre, la oración, la lectura. Se dice en Romanos 11:29, dice así, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Mira qué importante. Muchas veces eh, uno cree que porque no va un domingo o se pierde un poco. No, hermano, el llamamiento que tiene para usted, para ti, Alberto, para ti, Marcos, para ti, Marcelo, dice que el llamamiento es irrevocable, dice. Y que como el otro día también leía a nuestro hermano Eduardo, dice que la obra la va a ir perfeccionando el Señor día tras día. Muchas veces por eso pasamos situaciones, dice Nehemías no tuvo excepto de situaciones que le complicaron, vio el desánimo del pueblo, vio que algunos también no querían, se burlaban de lo que estaba haciendo, no lo pasó bien y uno puede ver en toda índole lo que pasó a Abraham, lo que pasó a José con sus hermanos, eh, lo de Moisés, de todos los hombres que hemos estado viendo. eh, Sabemos que el llamamiento y el querer hacer las cosas del Señor siempre van a traer dificultades y obstáculos en la vida, de cualquier índole. Puede ser una enfermedad, puede ser un problema en nuestros hogares, con nuestra esposa, con nuestros hijos. Yo creo que todos los que estamos aquí, de alguna manera, lo hemos pasado complicado, que no lo hemos llevado fácil. Como dice siempre el pastor Leo, dice, no porque seamos nosotros cristianos y todo happy, todo bonito, no. Vamos a tener dificultades, vamos a tener obstáculos en esta vida, en este llamamiento, en lo que queramos concretar. Pero si nosotros oramos al Señor, nosotros perseveramos en las cosas de Dios, el Señor siempre va a añadir personas, va a añadir herramientas, siempre nos va a dar una salida para poder lograr el objetivo. El hermano Jorge Bahamonde, bueno, el otro día también nos comentaba, dentro de estos bajones que de los varones, dijo, bueno, estábamos ahí puestos 5 o 6 hermanos, que éramos como relativamente nuevos, y bueno, dijo, pero yo oré al Señor y el Señor me añadió a ustedes. Añadió las personas que necesitaba a lo mejor en ese momento de poder acompañarlo, levantarlo, animarlo. Nosotros, no sé, todo esto lo hace el Señor. Uno nos dice, oye, quiero ir allá. El Señor te pone ahí. Yo otro día contaba mi experiencia, cómo llegué a la iglesia y eso lo hace el Señor, no hay otra solución. Y eso fue producto de la oración de un hermano. Eso fue producto de en un momento de verse solo, de verse afligido, de ver que a lo mejor no había motivación de parte de los demás. El Señor dijo, ya, voy a mandar a este te va a ayudarte a ti, y va a poner al Eduardo ahí al lado de Jorge para hacer una función, voy a poner a Cristian para poner en otra función. Y así el Señor ha ido añadiendo personas que a lo mejor uno jamás iba a pensar que en este camino uno se iba a encontrar con personas que nos motiva lo mismo, pero con eh, diferentes vocaciones. Así como lo hizo Edra. Edra se enfocó en lo espiritual, en el templo, en la reconstrucción del espíritu, y a la par estaba Edra, en Nehemías reconstruyendo los muros para la protección del pueblo. Entonces, así el Señor va añadiendo, pero todos somos importantes, todos tienen algo que dar para el cuerpo de Cristo. Dice que no puede haber un cuerpo con puras piernas, no puede haber un cuerpo con puros brazos. Es necesario los brazos, es necesario los ojos, es necesario la nariz, es necesario los oídos para que el cuerpo funcione como debe ser. Y aquí el Señor va a añadir las piezas fundamentales para el cuerpo. No puede poner puros músicos
y no puede poner puras personas para servicio, tiene que ir añadiendo de todo lo que necesita el cuerpo, pero eso se hace orando, orando, clamando, pidiendo. Tenemos una inquietud como iglesia que es evangelizar, que es salir a la calle, que es poder llevar y ver la necesidad que hay, porque muchas veces no vemos la necesidad que está afuera. Muchas veces nos enfocamos solamente en nosotros, en lo que está dentro. Muchas veces yo sí estoy enfermo, oren por mí, hermano, no, que yo acá, pero afuera, afuera está la necesidad mayor. Afuera donde el ser humano no conoce a Cristo y en este tiempo es necesario que nosotros vayamos por ello, que esa inquietud nos empiece a mover, que esa inquietud empiece a crecer en nuestro corazón, en nuestra mente, que cada vez que oremos, oremos en esa dirección de poder llevar la palabra, de poder llevar las buenas nuevas, de poder presentar a nuestro Señor. Muchas veces no solamente basta con llevar un tratado y decir Dios te bendiga. Es necesario que nosotros también nos preparemos para esto, nos preparemos en oración, empecemos a buscar cómo presentar a Cristo, cómo presentar a nuestro Señor a las personas de afuera. Yo esa vez que salimos, yo me bloqueé, hermano, yo dije, ¿qué digo? Que de verdad no como que no me salían las palabras. Me hubiese gustado haber dicho, hola, ¿cómo estás? Mira, me presento, soy, no sé, pertenezco a una iglesia, y presentar a Cristo, mira, ¿sabes qué? Yo antes era así, era así, y mira, yo conocí a Cristo y cambió mi vida. Me gustaría presentártelo también a ti o poder tener la oportunidad de orar por ti. Entonces, desde ahí nació esa inquietud también. Ahora, oro cada vez para que el Señor me dé sabiduría, para que ponga palabras en mi boca y poder presentar a este Cristo, Señor Salvador, Dios Todopoderoso, y tener las herramientas para poder y decir con gracia, sin espantar a la persona. Entonces, necesitamos técnicas, necesitamos trabajar en eso. Y yo siento que esa inquietud no está solamente en mí, yo sé que en varios hermanos que he podido conversar a través de la oración en las mañanas, está esa inquietud de poder evangelizar, de poder salir, de poder presentar a nuestro Señor y ver las necesidades que están afuera. Y de esto habla Nehemia, de que nosotros podamos ver la necesidad que está, ya sea como les dije, a través de un matrimonio roto, a través de un hijo metido en las drogas, a través de una mujer violentada, a través de una economía que está por las nubes, que muchas veces nos sobreendeudamos y no sabemos cómo salir, de tantas cosas que están pasando y que en esta hora el Señor quiere que haya esa inquietud en tu corazón, que haya un sentir, un mover en ti y no tan solo quedarte con la preocupación, sino cómo podemos hacer algo, cómo poder revertir esto. Entonces, para terminar, yo les quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál es la inquietud que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que te motiva a ti en esta hora, a lo mejor, o en un tiempo, de poder hacer por otro o de poder hacer en ti, entender este llamado que hay en ti y no soltarlo, hermano? Mira, el hermano, podríamos decir, o nosotros, o los hermanos que están liderando grupos. De repente me conecto siempre en la oración con la hermana Carlita y de repente vemos 3, 4 en la mañana, pero oramos con un fervor, hermano, de como que si hubiéramos habido 20. Entonces, eso no te tiene que desmotivar, hermano. A ti, hermano, que tú eres el líder de nuestro grupo de varones, que aunque seamos 2, seamos 3, que no te desmotive. Tú, hermanito Jorge, que tú das las clases los días domingos en la mañana, aunque lleguen 2 alumnos, que por esos alumnos o por ese alumno tampoco te desmotive y bajes tus brazos. Que con mayor razón, hermano, cuando somos poquitos, con mayor razón debemos darle a la gloria al Señor y tener más fuerza para poder seguir. Hemos visto lo- lo- los hombres de Gedeón o los de David que con ejércitos muy disminuidos o que eran muy pocos,
conquistaban todo lo que ellos se proponían, porque Dios estaba con ellos. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que entender. No se trata de nosotros, se trata de Dios. Y Dios está contigo. Y aunque hayan dos hermanos o tres hermanos, Dios te va a darte las herramientas, te va a añadir las personas que tú necesitas para conquistar lo que tú anhelas, y lo que hay en tu corazón, ese llamamiento que hay en ti, no te tiene que hacer decaer situaciones, no tiene que desmotivarte. Les animo en esta hora a perseverar en el llamamiento que Dios ha puesto en cada uno de sus corazones, en lo que lo está inquietando en esta hora, en lo que está produciendo ese llanto que la mujer en Nehemías sintió, de que escuchó de que su ciudad estaba devastada, que los muros estaban caídos. Él sintió en su corazón que él tenía que hacer algo y sintió el dolor de lo que estaba pasando. Muchas veces no somos empáticos, no estamos sintiendo el dolor del prójimo. Nosotros tenemos que sentir como Nehemías, y si es necesario llorar y gemir, hay que hacerlo, hermano, hay que hacerlo. Hemos estado hablando por esos hermanos que a lo mejor no están viniendo. Como decía el pastor, oremos por 10 hermanos. Y si es mucho, ore por uno. Mire, si con uno que usted ore, que usted ponga en su corazón, cualquiera que sea, que usted se recuerde, ore por ese hermano. Ore por ese hermano para que vuelva a la iglesia, para que vuelva a los caminos del Señor. Oremos por cada uno de nuestros hermanos que a lo mejor en algún momento el Señor pone en nuestra mente. Sí, es el Espíritu Santo que pone en tu corazón por quién tienes que orar. Y vas a sentir, cuando tú estés orando, el Señor te va a recordar, no sé, por Juanito, por Pedrito. En ese minuto, ora por él. Ora para que él sea libre primero de las garras del enemigo, que muchas veces sabemos que el enemigo vino a engañar, a destruir todo lo que Dios nos ha dado. Ese es el trabajo, alejarte de esto, del propósito que tiene Dios en tu vida. Por eso se estanca el propósito, por eso se estanca el llamamiento, porque muchas veces no, nos descuidamos y el enemigo viene y te arrebata todo lo que, tus sueños, tus anhelos. Es importante que busquemos en oración al Señor. Y les dejo esa inquietud, hermano, les dejo eso, de que podamos sentir lo que sentía Nehemías, de que podamos entender lo que Dios quiere en nuestras vidas. Si somos restauradores de matrimonio, si somos personas que queremos sacar a la gente de la droga, si nos inquieta sacar gente de la pobreza, y que mayormente sea la inquietud que puedan conocer a Cristo y los que se han ido puedan volver, y que podamos este sentir y este pensar que sé que mucho tenemos de salir a evangelizar, de salir a llevar la palabra de Dios, podamos orar en esa dirección. Y sé que el Señor va a hacer algo grande. Lo siento en mi corazón que el Señor va a producir muchos cambios en nuestra vida cuando empecemos a orar de esta forma, como lo hacía Nehemías, de tener una inquietud, que muchas veces dejemos nuestro yoísmo aparte, que ya empecemos a menguar, que ya no se trata de nosotros, que sino se trata de las personas que necesitan de Cristo, que necesitan ayuda, que necesitan ser liberados del pecado, que necesitan tener un encuentro con el Señor. Eh, los voy a invitar a orar en esta hora para dar término a esta hermosa historia de Nehemías, a este hermoso clamor que tuvo, a esta hermosa inquietud, apasionado que tuvo, que a pesar de los problemas, él pudo levantar los muros. A pesar de todo lo que él tenía en contra, su pasión por lo que él quería fue mayor. Padre amado, te damos gracias primeramente por tu enseñanza, por lo que tú quieres, Señor, decirnos en esta hora, por poner una inquietud en nuestro corazón, Señor. Sea cual sea, Señor, que ese llamamiento que tú has puesto en nuestra vida, Señor, se concrete, Dios. Que podamos, Señor, ser, Señor, perseverantes, Señor, en tus caminos, Señor. Que podamos, Señor, ser fieles, Señor, a tu palabra, Dios. Que podamos, Señor,
orar, Señor, con ese clamor, con ese gemir, Señor, que hizo Nehemías, Señor. Hoy oro, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que están en esta hora, Señor, que tu porción de tu palabra, Señor, hayan calado, Señor, en su corazón, Señor, que ellos también puedan, Señor, entender, Señor, que cada uno tiene un llamamiento especial y diferente, Señor, que cada uno, Señor, en esta hora, Señor, tiene un propósito en esta vida, Señor, que tú, Señor, sea añadiendo, Señor, las personas, Señor, las herramientas, Señor, que necesitamos, Señor, para poder concretar, Señor, nuestros objetivos, Señor. Que tu voluntad, Señor, se haga en nuestra vida, Señor, que podamos, Señor, dejar atrás, Señor, el viejo hombre, Señor, porque en ti, Señor, somos nuevas criaturas, Padre. Por eso te damos la gloria, Señor, por eso te honramos, Señor, porque sabemos que el llamamiento, Señor, dice tu palabra, que es irrevocable, Padre, que lo que tú una vez nos llamaste a hacer algo, Señor, sabemos que jamás, Señor, podamos, en algún minuto se va a concretar, Señor, de alguna u otra manera, Señor. Tú, Señor, muchas veces las pruebas, Señor, nos hacen, Señor, entender, saber que por qué camino tenemos que seguir, Señor. Muchas veces, Señor, nos relajamos, Señor, muchas veces escuchamos cosas que nos confunden, Señor, pero, Señor, tu palabra es una sola, Señor, y que es, Señor, es ir y hacer discípulos, dice, Señor, que nosotros tenemos que ir por el necesitado, por el menesteroso, por el huérfano, Señor, por las personas que aún no te conocen, Señor, por las personas que a lo mejor están sufriendo a través de la droga, el alcoholismo, Señor, de un matrimonio roto, Señor, de hijos rebeldes, Padre. Sabemos que hay tanta necesidad afuera, Señor, pero tú, Señor, has puesto a estos hombres, Señor, para poder llevar, Señor, una palabra de esperanza, una palabra de fe, Señor, que puedan llevar, Señor, las buenas nuevas, Señor, que puedan llevar, Señor, a ti, Señor, el reino de Dios, Señor, a sus hogares, Señor, a sus corazones, Padre. Que este llamamiento que has puesto, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, se pueda concretar, Señor. Que tú hagas, Señor, tu voluntad en nuestras vidas, Señor. Por eso hoy oramos, Señor, dándote la gloria y la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.